con toda intención, no se dio prisa en preparar los caballos. Mientras su corazón palpitaba intranquilo, sus pensamientos se fijaban sobre todo en Hansín. ¿Qué pensaría ella de estas visitas? ¿Y cómo recibiría a los forasteras? En este momento se oyó el ruido de los zuecos de Abelón, que venía lanzada a través del patio y metió medio cuerpo en la puerta de la cuadra. Entretanto, Ranhilda había tomado asiento en una de las sillas de paja y se esforzaba por mantener una conversación con Hansín. Esta se había sentado en un sillón junto a la chimenea y, con su habitual insociabilidad frente a los extraños, no se cuidaba en absoluto de ocultar su asombro ante aquella visita. En el banco que había debajo de la ventana, detrás de la mesa, estaba sentado Soren, mirando con ojos desorbitados y la boca abierta, ora a Ranhilda, ora a su acompañante, la joven Gerda. Ranhilda llevaba una esclavina de cuentas negras sobre un vestido de calle, de seda a cuadros grises, y cubría su cabeza con un gran sombrero negro, del que colgaba un velo alto acabado en puntas. Bienvenidos a Historias Contadas, pueden llamarme Kizuna. Hoy les traigo La Tierra Prometida, escrito por el autor Henrik Pontoppidan, Premio Nobel de 1917. Nueva historia, nuevas vivencias. Autor Henrik Pontoppidan. Todos los jueves van a tener este gran libro. El autor es danés. Ediciones Orbis, Sociedad Anónima. Distribución exclusiva para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Hispanoamérica. Título original: Death Forsated de Lan. Traducción de Javier Armada. Traducción cedida por Aguilar, Sociedad Anónima de Ediciones. 1983. Por la presente edición, Ediciones Orbis, Sociedad Anónima. Distribución exclusiva para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Hispanoamérica, Ediciones Argentinas, Sociedad Anónima. Corrientes, 1437, quinto piso, Buenos Aires. Los teléfonos dudo que sigan en funcionamiento. Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723, primera edición. Impreso en Argentina. Este libro se terminó de imprimir en el mes de julio de 1984 en Talleres Gráficos Didot y Calma, 2001, Buenos Aires, sobre papel ova de celulosa, Argentina, Sociedad Anónima, suministrado por Koch, Polito y compañía, y fue encuadernado en Del Bono y compañía, Rivadavia, 17170, Aedo. La presente edición consta de 10.000 ejemplares. Primera parte. Barro. Libro primero. Capítulo 1. Durante varios días se había cebado sobre la comarca la furia de un tiempo del Señor. La tormenta había venido del este a caballo, en desgarradas nubes plomizas, azotando a su paso a la tierra. Grandes copos de espuma eran lanzados a lo alto. En muchos sitios los campesinos habían perdido la sementera de invierno. Las praderas yacían quemadas y los hoyos llenos de tierra y arena. El agua, que no pudo encontrar salida, se desbordó por tierras y caminos. Por todas partes, árboles derribados, postes de telégrafos rotos, graneros destruidos y pájaros muertos, que el huracán había batido contra el suelo, matándolos en el acto. En la pequeña aldea de Bejlby,
Situada sin amparo en la cima de una colina alta, una noche el viento derribó con tal fuerza una vieja hilera de casas, que los vecinos de la aldea saltaron de sus lechos y se lanzaron a la calle en paños menores. Esa misma noche fueron derribados de los tejados de los tubos de las chimeneas, y en el huerto del párroco no había quedado en los árboles ni un nido de estornino. Ni siquiera el párroco habían perdonado los poderes celestiales, cuando por la mañana, en toda la furia del temporal, se asomó al balcón para ver la desolación. La tormenta le arrancó de su blanca cabeza el sombrero, lo lanzó contra la tierra como un balón, haciéndolo rodar por el camino como una rueda, y, pese a todos los esfuerzos para cogerlo, se lo llevó consigo en medio de un torbellino de polvo. No había memoria de días como aquellos. «Que el Señor guarde a los que están en el mar», decía la gente a través del rugido del temporal al encontrarse en la calle, mientras se abría camino paso a paso, doblando el cuerpo hacia adelante y andando sobre los talones de los suecos, con la tormenta a la espalda. «Felices los que tienen techo y buena salud», pensaban los que estaban en sus camas, en las habitaciones semioscuras, en las que, incluso a mediodía, apenas podía verse para leer su periódico, mientras a su alrededor se cantaba y ululaba como si todos los malos espíritus anduviesen sueltos por la aldea. En las cuadras, los caballos, con las orejas levantadas, temblaban de angustia. Las vacas mugían a porfía, como si estuviesen bajo un incendio. Los gatos maullaban, quejumbrosos, y los perros daban vueltas olfateando intranquilos. Cuando por fin amainó algo el viento, vino la nieve en blancos remolinos, y aunque el invierno no había hecho más que empezar, era principios de diciembre, cubrió toda la tierra acumulándose en los hoyos, cubriendo los árboles derribados junto a los caminos, amontonándose sobre las vallas rotas y techos de cabañas destrozados. Durante 2 días, con sus noches, el cielo y la tierra fueron una sola cosa. Aquellos días, algunos campesinos sencillos de Belgby comenzaron en secreto a purificar su alma y arreglar sus cuentas con Dios, en la creencia de que el día del juicio era inminente. Incluso cuando por fin la tarde del segundo día se pudo quitar la nieve de las puertas y dejar los cristales limpios de pellas de nieve de varias pulgadas de espesor, más de uno que desde la puerta de su casa contemplaba, bajo la penetrante luz lunar, la desierta y blanqueazul soledad nevada, pensaba en que se había transformado la tierra y el fiordo, si no sería aquello un presagio, un anuncio celestial de algún acontecimiento importante que pronto iba a tener lugar en la aldea o en la parroquia, o quizás en toda la tierra. En el gabinete de trabajo del párroco estaba sentado aquella tarde un forastero que había llegado allí el día anterior, cuando la tormenta de nieve estaba en todo su apogeo. Era un tipo alto, joven y esbelto, vestía levita negra y llevaba una corbata blanca que formaba un pequeño nudo delante de la saliente nuez. De su cara pálida y delgada salía la mirada fija de un par de ojos infantiles, de color azul claro. Sobre la frente alta y fuertemente abovedada, el cabello rubio estaba ligeramente rizado en la punta, en el extremo del mentón y a lo largo del borde inferior de las mejillas crecía una barba fina y rubia. Frente a él estaba sentado el párroco Tonnesen en una vieja butaca de orejas. Era una gigantesca figura de prelado, con cabellera blanca como la nieve, ligeramente despuntada, bajo la cual se distinguía el color rosa de la raíz del pelo. Debajo de las caídas cejas, completamente negras aún, brillaban 2 ojos de fuego gris oscuro, los cuales, junto con las llenas formas de la nariz y de los labios, daban a su cara lampiña un aspecto semi-meridional.
Tampoco en su vestimenta semejaba un corriente sacerdote rural danés. Desde la bufanda blanca y brillante de batista, extendida sobre su rojo cuello de toro, hasta su chaleco de seda y las relucientes botas, revelaba un cuidado atento a su persona, no corriente en gente de su clase, una vigilancia de su porte exterior. Su compostura y la manera como de cuando en cuando en el curso de la conversación daba una chupada a su larga pipa negra con boquilla de ámbar descubrían al hombre de mundo consciente. A su lado abierta había una puerta de 2 hojas que comunicaba con el salón, habitación espaciosa y magníficamente amueblada y adornada, donde la hija de la casa, una dama pelirroja, cosía junto a una lámpara en alto con pantalla de seda verde mar. Todo era allí silencioso, era como si todo sonido se hubiese ahogado fuera, en el mar de nieve. Aparte de la voz debajo del párroco, no se oía más que el chisporroteo del fuego de la chimenea y la monotonía de las palabras imitadas de un loro que había en una jaula dentro del salón. El joven forastero era el nuevo capellán del párroco. Su llegada había sido esperada con la mayor expectación, no solo en la casa rectoral, sino en toda la parroquia, desde hacía varias horas, después de terminada la comida. Estaban allí los 2 eclesiásticos, estudiando todas las cosas relacionadas con su labor común, llenas de responsabilidad. No hablaba más que el párroco. El capellán era todavía un joven de 26 años, y tan solo hacía unos días que el obispo le había encomendado, mediante la ordenación, la cura de almas. Todavía era evidente la impresión que le había producido su nueva dignidad. Cada vez que el párroco le decía señor pastor, enrojecían sus mejillas y bajaba la vista hasta sus botas. El párroco Tonnesen había comenzado su conferencia de 4 horas en un tono que era a la vez una meditación y una lección, deteniéndose mucho en las palabras, como gozando en silencio del profundo sonido broncíneo de su hermosa voz y de la atención de su oyente. No era frecuente tener un auditorio tan inteligente y por eso no se opuso a la tentación de hacer gala de su elocuencia ante él, pero a medida que fue tocando más de cerca el tema de la situación actual de la Iglesia, y especialmente cuando abordó las distintas tendencias contradictorias que por aquel entonces hicieron su aparición dentro de la Iglesia, su tono fue perdiendo la calma, sus palabras acusaban mucho menos dominio. De pronto, inclinando mucho la cabeza y el tronco hacia su capellán, dijo, recalcando las palabras: es decir, señor pastor Hanstedt, lo que yo en esta cuestión he querido decirle es, en resumen, esto: no es solo derecho del sacerdote, sino deber santo e inviolable para con el Señor, a quien sirve y cuyo reino administra bajo responsabilidad aquí en la tierra, digo, que es deber inalienable del sacerdote hacer respetar la incondicionada autoridad de la Iglesia, aquella hermosa y antigua armonía patriarcal que antes reinaba entre los fieles y los sacerdotes. Pronto, ¡ay!, quedará reducida a una leyenda. ¿Y de quién es la culpa? ¿Quién es el que estos años ha venido minando sistemáticamente la autoridad de la Iglesia y acabó con la tradicional respeto del pueblo hacia sus sacerdotes? ¿Son los llamados librepensadores? ¿Los descarados y cínicos negadores de Dios? Eso se dice, pero yo no lo creo. No. Es dentro de la misma Iglesia donde la corrupción ha encontrado su alimento. Son esas infaustas corrientes que bajo el nombre de aspiraciones de libertad e igualdad han subido de lo profundo del pueblo, abriéndose camino hacia el sagrado recinto de la Iglesia, y no solo en algunas ligeras cabezas sacerdotales, sino que ¡ay! Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. En los últimos tiempos llegó hasta las más altas jerarquías de la Iglesia. No necesito, claro es,
explicarme más. Usted sabe por qué digo yo esto, pero ¿cómo acabará? ¿No es tomar a sueldo al mismo anticristo, el viejo espíritu perturbador del mundo, que son los llamados grundvigianos, con sus reuniones amistosas, sus escuelas superiores que últimamente incluso fueron apoyados por el Estado? ¿Y qué es esa monstruosidad de predicadores, esos zapateros y sastres, tipos totalmente ignorantes que, fíjese bien en esto, los sacerdotes envían por el país con autoridad para dar testimonio en el nombre santo de la Iglesia? A esto hemos llegado, labradores en el púlpito, miembros de casas pobres para el altar, amigos de zapateros y aprendices de sastre como autoridad espiritual del pueblo. ¿Cómo terminará esto? Yo le pregunto a usted, señor pastor Hansted, ¿cómo terminará esto? El párroco Tonnesen había hablado con un apasionamiento creciente. Su cara se había puesto de color ceniza. En las últimas palabras se irguió en toda su altura, como si en aquel momento retase a combate. Desde su silla le miraba asombrado el capellán. Dentro del salón comenzó el loro a gritar y a batir las alas. Para calmar su excitación se puso el párroco a pasear por el gabinete. Al cabo de un par de minutos se volvió, plantóse delante del capellán y le miró con unos ojos llameantes, igual que un relámpago en un cielo de tormenta. Espero, señor pastor Hansted, que comprenda usted perfectamente mis preocupaciones respecto al asunto que he tratado aquí. Yo no quiero ocultarle que también en la parroquia he comenzado a notar un anhelo, una tendencia desordenada que hay que ahogar implacablemente en su origen. Un tal Hansen, tejedor, un tipo tan ignorante como fresco, producto funesto de ese llamado movimiento de la escuela superior, ha intentado estos últimos años crear aquí, en la parroquia, una especie de partido revolucionario, un rebaño de charlatanes ignorantes que se atreven a enfrentarse abiertamente conmigo, tratando de perturbar la paz de la parroquia con toda clase de tumultos. Pero yo no tolero esto. Considero que mi deber es reprimir implacablemente este espíritu de agitación y espero, señor Hansted, que en el futuro podré contar con su apoyo. Abrigo la más completa esperanza de que nosotros dos nos entenderemos en lo esencial, de modo que nuestra común actividad redunde en mayor gloria de Dios y en provecho de nuestra parroquia. Ese es mi mayor deseo, contestó, emocionado y mirando al suelo el joven. De eso ya estaba yo convencido, prosiguió el párroco, visiblemente satisfecho con la respuesta del capellán. Pero me place oírlo de sus propios labios. No tengo la más ligera duda de que nos entendemos perfectamente. Tras este diálogo, recobró el párroco su equilibrio con relativa rapidez. Fue a llenar su pipa en un rincón del gabinete, la encendió en un fidibus y volvió a ocupar su asiento para continuar su interrumpida conferencia. Pasando lo que él, medio en broma, denominó un pequeño curso de teología práctica, se puso a hablar de las tareas más especiales de la actividad espiritual. Habló del modo de proceder en la ceremonia del bautismo de los niños, en la comunión, tanto en la iglesia como en la cabecera de los enfermos. Luego dio a su joven alumno instrucciones relativas a la conveniente duración de los sermones, misas, servicios del altar, etc. Y le dio unos cuantos avisos relativos a la pulcra dignidad exterior, que jamás debía descuidar. Ahí tenemos, por ejemplo, lo de las manos, que tan frecuentemente al principio les causa molestia a los predicadores jóvenes. Como usted sabe, hay algunos pastores a quienes gusta gesticular demasiado, mientras que otros prefieren no mover los brazos. Lo último da innegablemente más intimidad, cuyo motivo está muy indicado, por ejemplo, en las bodas, en las cuales se trata generalmente de hablar a los sentimientos dulces más que de despertar la conciencia de culpa de los oyentes.
En otras ocasiones yo opino, por el contrario, que está muy bien una moderada gesticulación, en palabras como, por ejemplo, maldición del Señor, ira del cielo, penas eternas del infierno, etc. Está naturalmente bien acompañarlas con una elevación de brazos, con las manos juntas o algo así, para darles más fuerza. Una cosa tengo que grabar finalmente en su espíritu, querido amigo. En ese momento dieron las 8 en un fino reloj de mesa que había en el salón, en cuya puerta apareció al mismo tiempo la hija del párroco, para decirles que paseasen a tomar el té. Sí, hay que obedecer, cortó vivamente el párroco, levantándose y poniendo su mano en el hombro del capellán, añadió sonriendo. Como habrá observado quizás, señor Hansted, es mi hija la que manda en la casa y debo decirle a usted que ella es una comandante exigente. Bueno, seguiremos cuando se presente la ocasión. Entremos y conformémonos con una cena de aldea. El comedor, como la mayoría de las habitaciones de la casa parroquial, era una pieza amplia, señorial, con techo de estuco y decoraciones de paisajes sobre las puertas. Aunque las aldeas de Belby y Skiverup pertenecían desde hacía mucho tiempo a la clase de buena parroquia, toda la casa parroquial, incluidas todas sus edificaciones contiguas, estaba construida en un estilo que recordaba más al castillo de un gran propietario que la vivienda de un eclesiástico. El antecesor del párroco Tonnesen había sido un hombre riquísimo. Su primer acto en la parroquia fue demoler completamente la vieja casa parroquial, levantando por cuenta propia en su lugar el actual palacio, cuyo elevado coste dio motivo entonces a verdaderas peregrinaciones de toda la comarca. Todavía palpitaban las historias fabulosas sobre la facilidad con que aquel hombre gastaba sus dineros. Se acudía a él un campesino quejándosele de una desgracia en el ganado o de un incendio en el granero, le eximía al instante del diezmo e incluso a veces le metía en la mano un billete de 50 taleros al despedirse. A cambio de ello les pedía que le dejasen en paz entre sus libros y objetos artísticos. Como la población de la comarca siempre había tenido más apego a los bienes terrenos que al tesoro de la religión, durante los 5 años que el pastor millonario residió allí, existió entre la parroquia y él la más excelente comprensión. Sin embargo, el párroco Tonnesen tenía sus buenas razones para quejarse amargamente de su antecesor, quien, con su conducta, había sembrado la confusión más completa en la mente de la parroquia. Todos los feligreses se habían acostumbrado a considerar el diezmo como algo que podían dar o dejar de dar, según les pareciera. Y como Tonnesen pidiese el cumplimiento de las normas establecidas e incluso exigiese severamente el pago puntual de los distintos tributos, se consideró esta actitud como una avidez de dinero que decía mal de un pastor, dando origen a una sedición, que fue el comienzo de una tirantez, que jamás se dio desde entonces entre el párroco y parte de los feligreses. Pero sí, en ese aspecto tenía el párroco motivos fundados para estar quejoso de su antecesor. Le estaba, en cambio, doblemente agradecido por la principesca mansión que le había dejado. Esta respondía precisamente a lo que, según su modo de ver, era una residencia propia para el representante de Cristo en la parroquia de Belby y Skiverup. Y eso era, en parte, la causa de que él siguiese en aquel cargo bastante modesto, habida cuenta de su edad y antigüedad, ya que, por otra parte, el mantenerle allí era una ofensa que le había hecho desde arriba, y que él atribuía a la malevolencia personal de un inmediato superior, el obispo, hombre de espíritu liberal tanto en lo religioso como en lo político, a cuyo nombramiento había aludido momentos antes de su conversación con el capellán.
No era, en efecto, porque el párroco Tonesen se estimase a sí mismo en poco, y como en 2 ocasiones fuese pasado por alto en la provisión de algunos puestos más elevados. Tonesen vio en ello una injusticia a sabiendas y decidió ir con menos frecuencia a pedir traslado a su obispo actual, decisión que le habían permitido tomar lo reducido de su familia y las rentas de una pequeña fortuna privada. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Sin embargo, recibió algo de bálsamo para su herida cuando, un par de años antes, se dejó nombrar párroco, o párroco decano, como obstinadamente se hacía llamar por sus feligreses. En esta situación, su acumulada fuerza comercial adquirió un campo adecuado, y el sentimiento de su propia valía se indemnizó allí de todas las ofensas sufridas. Desde ese día, él vivía y respiraba en viejos rescriptos y párrafos de la ley, redactaba con apasionada solicitud escritos de varias horas dirigidos a las autoridades de las diócesis y el Consejo Provincial, exponiendo sus puntos de vista. Enviaba en toda ocasión a los pastores que de él dependían informes detallados y era, por sobre todo, el terror de los maestros de escuela de su jurisdicción, a los cuales perseguía con interminables listas de informes y esquemas, cuyo cumplimiento les imponía la exigencia de la más estricta exactitud. Con todas esas disposiciones de organización entretuvo también durante el té a su capella, dándole a entender que, si él había pedido ayuda para su actividad ministerial en la parroquia, era para poder dedicarse a estas tareas más enojosas. El capellán Hasted seguía sin despegar los labios, permanecía sentado escuchando a su superior, mientras desmigaba el pan en la servilleta sin saborear nada. Sin embargo, ni siquiera hizo el menor gesto de mostrarse que se hallaba a disgusto allí. Al contrario, había una expresión de alegría y agradecimiento en sus brillantes ojos de dulzura infantil cuando, de vez en vez, levantaba la vista y la dejaba resbalar por la estancia para al final pasarla ligeramente por la hija de la casa, que estaba detrás de la tetera, de cuyo interior salía vapor, indicando que el té estaba a punto de hacerse. La señorita Sandhilda Tonesen era, lo mismo que su padre, un tipo elegante y en general el fiel reflejo de su progenitor. Tenía como él ojos grandes y expresivos, un poco más brillantes, la misma nariz meridional y la misma boca sensual, pero su figura era esbelta hasta casi llegar a la delgadez, y ni siquiera había heredado el sano y moreno color de cara del pastor Tonesen. Su piel tenía la palidez de una señorita provinciana. En la mejilla izquierda tenía 2 lunares pequeños. Sandhilda tenía 21 años. Era el único vástago de Tonesen. Sí, a primera vista daba la impresión de ser algo mayor. Se debía en parte a su carácter altivo y seco, que indicaba que ella había tenido siempre el gobierno de la casa de su padre. Todavía era una niña cuando Tonesen perdió a su madre, siendo esa pérdida la que le movió a dejar el cargo de profesor adjunto en un centro de enseñanza y buscar en él el silencio de una casa eclesiástica rural, consuelo y tranquilidad para sí y para su hija. Estaban a punto de levantarse de la mesa cuando la vieja y coja criada de la casa, asomando la cabeza, anunció que fuera a la puerta había un trineo con una persona que tenía necesidad absoluta de hablar con el párroco. «¿A estas horas?», exclamó este, frunciendo el entrecejo en señal de mal augurio. «¿Qué desea, Lona?». «Ah, eso no lo sé», contestó acremente la vieja criada. «Sí dijo que había una persona muy grave y que tenía que llevar al párroco».
Ah, un enfermo, con este tiempo y de noche. ¿Quién puede ser esa persona, Lona? Y yo qué sé. Dice que ese es hijo de Anders Jorgen, de Skiverup. Ah, vamos, santo Dios. Con que el viejo Anders Jorgen está para morir, ¿dónde está el mensajero? Yo lo pasé al despacho. El párroco apuró su copa, se limpió la barbilla con la servilleta y se levantó. En el camino a través del salón sacó del bolsillo de detrás un casquete de seda negra con el que solía cubrirse la cabeza antes de presentarse ante un feligres. Después de haber anunciado su aparición con una fuerte tos, entró en el despacho u oficina de estudio, como se complacían en llamarle los feligreses. Buenas tardes, saludó el pastor estrechándole la mano. ¿Eres tú quien quiere hablar conmigo? Como respuesta recibió un signo y después un tímido sí apenas perceptible. ¿Cómo te llamas, amigo mío?, prosiguió animándole el párroco. Se oyó un momento rechinar los dientes, luego, con calor y rapidez: Ole, Christian Julius Andersen. Eres hijo del viejo Anders Jorgen, de Skiverup. Sí. Entonces tú eres aquel a quien el año pasado estuve preparando para la confirmación, ¿no? Sí, es verdad. Y vienes a pedir que vaya a preparar a tu anciano padre. Me parece haber oído que desde hace algún tiempo no está bien. Al oír estas palabras, un estremecimiento recorrió el cuerpo del joven, que empezó a andar intranquilo, mientras su gorro de piel corría como una rueda entre sus manos. Es un poco tarde y las circunstancias no son favorables, continuó impertérrito el párroco. Pero en vista de lo grave del caso, habrá que... ¿Qué ocurre? ¿Quieres decirme algo? ¿Se puede pasar? ¿Está quitada la nieve del camino de la parroquia? Sí, pero... ¿tampoco hay obstáculos allá abajo, en la cuesta? Están trabajando los quitanieves. Bien, vete junto a los caballos y está preparado. Yo enseguida estaré listo. Dicho esto, el párroco le volvió a estrechar la mano y volvió al gabinete sin fijarse en el par de ojos salvajemente abiertos con el que el joven le miraba desde la puerta. Al entrar Tonnesen en el gabinete y ver allí al capellán, que en aquel instante acaba de venir junto con Ranhilda, procedentes del comedor, pasó por su cara un resplandor. «Oiga, tengo una idea», exclamó con viveza. «Ya ha oído usted, señor Hansted, que acaba de llegar un mensajero de parte de un anciano enfermo de nuestro anejo, que desea prepararse a bien morir. En verdad, no puedo imaginarme mejor ocasión que esta para que usted comience su labor. Yo conozco bien al viejo, siempre ha sido un hombre muy honrado y trabajador, y seguramente le bastarán 2 palabras de consuelo corrientes. Estoy convencido de que esto no tendrá para usted la menor dificultad». La petición del párroco puso al joven pastor en visible situación embarazosa. 2 veces se le cambió el color de la cara y comenzó a balbucir disculpas. El párroco le había prometido ayudar al principio, hasta que se fuese acostumbrando. Le recordó al joven, añadiendo que, además, no estaba preparado. Pero el párroco le cortó rápido. «Oh, eso no tiene importancia ninguna. Por el camino puede ir pensando en las palabras que va a decir. Yo siempre lo hago así. Y como le digo, en este caso lo que se necesita son unas cuantas palabras de consuelo corrientes. Ánimo, querido amigo, con esto es suficiente. Basta con meter el ritual en la cabeza y no confundirse. Vaya con Dios, querido amigo, y cuente siempre con su bendición». Después de estas palabras, el capellán no puso objeción ninguna y subió a su aposento a revestirse. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 1. Esta gran historia. Próximo capítulo. Jueves 6 de noviembre. Gracias por escuchar y espero que les guste. Nos vemos en Kizuna. Historias contadas.